Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice este pasaje bíblico: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El tema de esta mañana tiene que ver con la causa del pecado. Y vamos a ver por qué razón el velo del templo, donde se centraba toda la adoración del pueblo de Dios, se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Por qué el velo no se rasgó de abajo hacia arriba? ¿Te has preguntado? ¿Por qué fue de arriba hacia abajo? ¿Qué significa el hecho de que el velo se rasga de arriba abajo? El velo, ¿qué simbolizaba? ¿Qué representaba? ¿Qué hacía? ¿Qué función tenía el velo del templo? Para entender eso tenemos que entender cuando Dios saca al hombre de su presencia. Génesis capítulo 3, y leemos en el versículo 24. Vean lo que dice allí en ese pasaje bíblico. Génesis capítulo 3. En el momento cuando Adán y Eva pecaron, cuando desobedecieron a Dios, miren lo que Dios tuvo que hacer. Dice el texto: echó pues fuera al hombre, y en ese momento puso al oriente del huerto de Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de vida. Puedo imaginarme el corazón de Dios en el momento cuando tiene que sacar a sus propios hijos, su creación. Tuvo que expulsarlo de su presencia por consecuencia del pecado. Por eso Isaías, leímos el pasaje, que vuestras iniquidades, dice, ha ocultado el rostro de Dios. Lo primero que hace el pecado es construir una pared, un velo, una separación, porque no podemos tener acceso a la presencia de Dios. Fuimos ocultados de ver el rostro de Dios. Ahora podemos entender qué significaba el velo en ese templo, en ese lugar del centro de adoración del pueblo de Israel. Y miren esto, que el pueblo de Israel, el templo era toda la función de la vida y el sentido que le daba a ellos en su vida. ¿Por qué? Porque ellos venían por la mañana y por la tarde a ofrecer ofrendas de sacrificio para encontrar perdón de vuestros pecados. Esa era la manera como ellos buscaban reconciliarse con Dios durante todo un año, por la mañana y por la tarde. Pero una vez al año, el sumo sacerdote era el único que tenía el permiso para poder entrar y tener acceso al lugar santísimo, donde se manifestaba ¿quién? La presencia misma de Dios. En hebreo se conoce como la Shekinah. Allí se manifestaba la presencia de Dios, pero el único que podía entrar allí a la presencia de Dios era el sumo sacerdote. Un día específico que se le conoce como el día de expiación, el Yom Kippur. Ahora el velo está separando a los adoradores, no pueden ver. Y aquí está la función del velo. Y ahora cuando vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 27, miren lo que dice allí el texto, versículos 51 y 52. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo.
Y la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dos cosas suceden en el momento que Jesús deja de vivir, cuando muere, en el momento que Él está muriendo. Dos grandes acontecimientos. Número uno, el velo que separaba del lugar santo al santísimo se rasgó de arriba hacia abajo. Una mano invisible desde el cielo baja y separa completamente, y ahora tenemos acceso ¿a qué? A la presencia misma de Dios. Quiere decir que la muerte de Jesús ha sido una bendición para ti y para mí como adorador de Dios. La muerte de Jesús ahora nos da a nosotros el acceso para entrar a la presencia misma de Dios. Además, ese velo es símbolo del mismo cuerpo de Jesús que está siendo en ese momento sacrificado en la cruz del Calvario. Miren lo que dice el capítulo 53 del libro de Isaías, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Pero dice, pero Él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el versículo 6, pero el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. El velo separaba de nosotros como pecadores para ver la presencia y el rostro de Dios. Pero ahora el cuerpo de Jesús muriendo, sacrificándose en la cruz del Calvario, fue rasgado de igual manera como el velo se rasga y se rompe de arriba hacia abajo, porque nuestra salvación, nuestra redención viene de arriba. Por eso es que el velo se rasga de arriba hacia abajo, porque la salvación y la redención de la humanidad vino desde los cielos a esta tierra. Y ahora el velo también representa el cuerpo mismo de Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Y por la muerte de Jesús ahora nosotros entramos a la presencia de Dios. Tenemos ese privilegio y ese honor de poder entrar y gozarnos. El segundo acontecimiento que pasa es que dice el texto, dice que la tierra tiembla. Las rocas se parten, se abren los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué? Levantaron. Ya sucedió esa resurrección. Quiere decir que el segundo acontecimiento, hay una resurrección en el momento que Jesús muere. Hay una esperanza de resurrección para los que duermen en Cristo Jesús. Hay una esperanza para los que han dormido en Cristo Jesús. Cristo Jesús venció la muerte. ¿Pero cuál muerte? La muerte eterna. La segunda muerte. Esa es la muerte que Jesús muere en la cruz del Calvario, porque es la que vence totalmente y nos da a nosotros la esperanza de que también si morimos en Cristo vamos a resucitar. Ahora Jesús, su cuerpo en la cruz del Calvario se rasga, derrama su sangre. Ahora tenemos acceso a su presencia. Y el mismo Jesús es el sumo sacerdote, es el que oficia en el lugar santísimo ante la misma presencia de Dios para poder representarnos a cada uno de nosotros, así como el sumo sacerdote representaba una vez al año, llevaba sobre él todos sus pecados y lo presentaba delante de la presencia de Dios en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación. El mismo Jesús ahora también es nuestro sumo sacerdote,
que una sola vez tuvo que ser sacrificado para que nosotros tengamos acceso hoy y participemos. Ahora, ¿qué relación tiene la Santa Cena? La Santa Cena está representado por el pan y el vino. Son los dos emblemas que simbolizan el cuerpo de Jesús muriendo en la cruz del Calvario, sacrificado para que nosotros tengamos acceso al perdón, tengamos acceso a su gracia, tengamos acceso a su presencia. Por lo tanto, el pan es símbolo de ese cuerpo que Jesús entrega en la cruz del Calvario como sacrificio. Es símbolo de ese cuerpo que nosotros ahora al comer, al participar, estamos aceptando y celebrando su victoria en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa comer el pan. Venir y comer y participar es aceptar y celebrar y decirle gracias, gracias por tu muerte. La sangre también es símbolo de el vino es símbolo de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, al tomar el pan y el vino, estoy celebrando esa victoria juntamente con Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. El único que puede quitar de tus pecados se llama Cristo Jesús. Por eso el apóstol San Pablo dice que el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Si nosotros esta mañana sentimos la necesidad de Jesús, sentimos reconciliarnos con Él, Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ya se rasgó el velo del templo. Ya no hay más separación. Ya no se nos oculta el rostro de Dios, porque ahora Jesús mismo nos permite entrar delante de la presencia de Dios. Al comer el pan, tomar el vino, vamos a entrar en una celebración de esa victoria. Pero previo a eso, el Señor nos invita a que nos hagamos el rito de humildad, lavarnos los pies. ¿Qué significa lavarse los pies? El agua. ¿Qué significaba el agua en el templo antes de entrar al lugar santo? ¿Qué significaba el agua? Está el segundo mueble. Después del altar de sacrificio viene el mueble donde está el agua. Esa agua es la que se usaba para lavarse las manos y lavar las piezas. Entonces quiere decir que el símbolo de agua es limpieza antes de entrar a oficiar como sacerdotes. Porque ahora, déjenme decirle, usted y yo hemos sido designados sacerdotes delante de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y versículo 6. Lean conmigo ese pasaje bíblico. Apocalipsis 1, versos 5 al 6. Al que nos ama y con su sangre nos limpió de nuestros pecados, versículo 6, y nos constituyó en un reino ¿de qué? De sacerdotes. Versículo 6 es donde está la constitución, que Dios nos ha designado en un reino de sacerdotes para servir ¿a quién? Para servir a Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Mis hermanos queridos, usted y yo hemos sido llamados para oficiar como sacerdotes para Dios. ¿Por qué? Por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ya no existe templo, ya no hay más sacrificio que usted tiene que venir a sacrificar para encontrar remisión de pecado. Ahora Jesús se entrega en la cruz, muere como el cordero sacrificado, el cordero de la Pascua, muere por ti y por mí. Entonces hoy la Santa Cena es un momento de celebrar esa victoria. Y si Dios ha puesto en tu corazón venir esta mañana, es porque Dios quiere también celebrar juntamente con nosotros.
Él quiere que tú y yo celebremos la victoria de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos el oportuno socorro. Es el auxilio que nosotros necesitábamos. Y ahora gracias porque podemos entender que este servicio es un servicio de adoración, de celebración, donde venimos a celebrar la gran victoria que Cristo Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. Y ahora se rasgó el velo y ya no hay más separación para poder tener acceso a la misma presencia de Dios a través de Cristo Jesús. Bendícenos en esta hora. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.